en esta causa Rolcorte 6704 del año 2024 en contra del imputado don Manuel Zacarías Monsalve Benavides, y ha dictado la siguiente resolución, que ha sido redactada por el ministro señor Fernando Valderrama Martínez. Santiago, 27 de noviembre de 2024. Vistos, oídos los intervinientes y teniendo presente, primero, que en primer término resulta conveniente precisar que, como lo ha resuelto sostenidamente la excelentísima Corte Suprema, entre otros en los pronunciamientos roles 5437 del año 2012, 19 de julio del año 2012, 23.772 del año 2014, de 10 de septiembre de ese año, 6659 del año 2015, de 22 de mayo de ese año 2015, y 5112 del año 2021, de fecha 22 de enero de ese año, el deber de fundamentación de una resolución que revisa aquella que decretó una medida cautelar no se satisface con referencias formales de compartir o adherir a la tesis de alguno de los intervenientes, ni con la mera enunciación de citas legales, si no se dota de contenido a la decisión en términos de indicar en cada caso y con precisión cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que fundan las resoluciones adoptadas. Es decir, en el caso que se revisa, esta debe contener, además de los argumentos que permiten presumir la concurrencia o inconcurrencia de los presupuestos materiales y de la necesidad de cautela, la respuesta a la totalidad de las alegaciones que formule el apelante, siendo el único límite aquel previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal, precepto que expresamente regla que a los jueces les queda vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado. Segundo, que una vez zanjado lo anterior y en lo tocante a los presupuestos materiales contenidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, de la revisión de los antecedentes, es posible colegir la existencia de presunciones fundadas, tanto respecto de la configuración de los hechos punibles que le han sido atribuidos al imputado, así como la participación de éste en los mismos, tal y como acertadamente lo argumenta el pronunciamiento en alzada, cuyas motivaciones comparte este tribunal y que se dan por íntegramente reproducidas, sin perjuicio de pronunciarse en las motivaciones siguientes de los reclamos alzados por la defensa en su arbitrio de apelación. Tercero, que en lo pertinente a la protesta de la asistencia letrada del encartado en lo tocante al delito de violación, consistente en la ausencia de antecedentes objetivos para establecer el acceso carnal, es preciso señalar que de la sola lectura del informe pericial sexológico surge que en sus conclusiones consta que, abre comillas, no se encontraron al momento de realizarse el examen genital elementos objetivos que permitan establecer de manera categórica que hubo actividad sexual con penetración vaginal y o trauma en relación al denuncio, SIC. Afirmación que, lejos de descartar la existencia de la penetración, la considera como una hipótesis a lo menos plausible, máxime si en el mismo instrumento se rescatan ciertos elementos clínicos a partir del relato entregado por la examinada que pueden ser explicados por las acciones mecánicas observadas dentro de una actividad sexual con penetración vaginal, y considerando, por cierto, que tales antecedentes probatorios encuentran correlato en los dichos de la ofendida que dan cuenta de tal circunstancia fáctica. Por lo demás, es relevante tener en vista que el informe pericial bioquímico número 13, de fecha 22 de octubre del presente año, emitido por el Servicio Médico Legal, el cual concluye que los exámenes efectuados a las muestras de calzón y pantalón de la ofendida resultan positivos a la presencia de sangre humana y que los exámenes efectuados a las muestras de chaqueta y pantalón resultan positivos a la presencia de espermatozoides y fluido seminal.
el que analizado en armonía con el informe pericial de ADN número 13-SCL-ADN-195-24 de fecha 30 de octubre del presente año, en el que se da cuenta que se obtuvo una huella genética mezclada de dos contribuyentes distintos y que respecto de uno de los contribuyentes se encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia y se determinó que existía un porcentaje importante de probabilidad que correspondiera a la huella genética del imputado Monsalve, más que a la de otra persona, considerando además que la muestra fue obtenida desde la entrepierna interior del pantalón de la víctima, lo que permite colegir fundadamente en este estadio preliminar del continuo investigativo la participación de éste en el ilícito de violación que le ha sido atribuido. Cuarto, que no obstante que la conclusión contenida en el informe de ADN precitado alude a la existencia de un segundo contribuyente, no puede obviarse por esta Corte que la experta que lo suscribe expresamente refiere que la contribución de dicho tercero es parcial, lo que torna la muestra en insuficiente para fines de análisis comparativo y que además podría corresponder a presencia residual de la víctima, toda vez que aparece solo en algunos de los marcadores autosómicos, acertos que resultan suficientes para desvirtuar la eventual trascendencia que la defensa pretende atribuir a tal circunstancia, dada la insuficiencia de la muestra y la posibilidad cierta de que la misma correspondiera a presencia residual de la ofendida. Quinto, que en lo que dice relación con el reclamo de la defensa en orden a que no habría existido una actuación dolosa de su representado, atendía a la existencia del consentimiento presuntamente otorgado por la víctima, vinculada, por cierto, a la privación de sentido de aquella, es menester argumentar que tales afirmaciones no encuentran correlato con el mérito de los antecedentes. Es así como de su revisión existen múltiples declaraciones, recogidas, por cierto, por la resolución recurrida, que dan cuenta que la víctima no se encontraba en condiciones normales de conciencia al encontrarse en un evidente estado de ebriedad al haber bebido varios pisco sour catedral con el encartado durante la tarde, noche de ese día. Cuestión esta última, por cierto, no controvertida en la especie y que permite colegir que ésta se encontraba temporalmente privada de conciencia a consecuencia de dichos factores y que el imputado, quien conviene recordar, era su jefe directo, prevaliéndose de ello y aprovechando tal circunstancia de imposibilidad de oponer resistencia, accedió carnalmente a la víctima, dando cuenta aquello de un obrar doloso por parte del hechor. Para sustentar tales afirmaciones y de manera resumida, consta que el taxista señor Alarcón, quien trasladó al imputado y a la víctima entre el restaurante y el hotel, declaró que notó a la ofendida que estaba ebria o drogada y que además le pidió ayuda en varias oportunidades durante el trayecto. Por su parte, el recepcionista del Hotel Panamericano, señor Méndez, refirió que ella, la ofendida, se veía muy mal, curada, y que el imputado la tomaba de la cintura, para luego comentarle a su compañero de trabajo que ella iba muy ebria, deponiendo este último en términos similares. Tales circunstancias, en particular el actuar errático de la víctima en los momentos inmediatamente anteriores a la perpetración del delito, por lo demás, se ven refrendadas en los distintos videos captados desde cámaras de seguridad y que fueron analizados con detalle por el pronunciamiento impugnado. En armonía con lo anterior, existen una serie de antecedentes que corroboran el actuar doloso del imputado, que en ese día no solo liberó a su escolta, sino que ninguno de los testigos, garzones, taxistas y recepcionistas del hotel, ni el material audiovisual exhibido al tribunal acuó, da cuenta de un estado de interperancia o de privación de sentido a su respecto, en cuanto mantuvo conversaciones normales con todos ellos y además, una vez en el hotel y al fallar la llave de su pieza, concurre raudamente a la recepción a solicitar una nueva.
En el mismo sentido, existen testimonios del padre de la ofendida, de cercanos a esta y de los profesionales de la salud que la atendieron, que dan cuenta del estado de afectación psicológica en que ésta se encontraba a consecuencia del obrar del imputado, incluso comentándole a algunos de ellos que había sido violada. A lo anterior deben sumarse antecedentes de contexto, como los mensajes de chat enviados por el imputado a la víctima en momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos, y la circunstancia de haber concurrido una funcionaria gubernamental al domicilio de la ofendida en días posteriores a fin de entregarle un paquete de parte del encartado. En nada alteran las conclusiones antes arribadas las circunstancias exógenas aludidas por la defensa en orden a la existencia de un beso entre el imputado y la ofendida en una ocasión anterior, y de las supuestas muestras de cariño que ésta habría tenido para con el señor Monsalve, en cuanto no solo no están conectadas temporalmente con los delitos pesquisados, sino que tampoco permiten presumir la anuencia de la víctima a mantener relaciones sexuales con el encartado. Más aún, si luego de esas muestras de aparente complacencia se estableció de manera secuencial el rechazo por parte de ella de continuar con esta actitud al pedirle ayuda al taxista para que la liberara de la presencia del imputado. Sexto, que por otra parte, y en lo que respecta a la alegación de la defensa sobre el segundo de los hechos investigados, aquel relativo al delito de abuso sexual, la que hace consistir en la ausencia de antecedentes tendientes a acreditar la incapacidad de la ofendida para oponer resistencia, en particular el estado de estupefacción y confusión en que ésta se encontraba, basta con señalar que los dichos de la víctima son categóricos en orden a que el imputado se subió encima de ella, sin poder reaccionar, salvo mirar hacia la ventana de la habitación, ya que estaba en shock, sintiendo, según sus propios dichos, que era lo más asqueroso que le había ocurrido en su vida, y que mientras el imputado estaba sobre su cuerpo, intentó penetrarla, lo que no logró debido al estado de rigidez en que se encontraba, por lo cual no logró su cometido. Tal reacción de la ofendida frente al actuar del imputado, por cierto, es propia de quien se ve afectada por una agresión de tal entidad, máxime si se considera que ya había sido previamente, apenas unas horas antes, objeto de un acceso carnal no consentido que le generó lesiones y sangramiento vaginal, no siéndole exigible actuar de otro modo atendidas tales circunstancias. En consecuencia, y conforme lo antes expuesto y razonado, la protesta en análisis será desestimada. Séptimo, que finalmente, y en lo tocante a la necesidad de cautela, esta Corte, teniendo especialmente en consideración la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos al imputado, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento. Por estos fundamentos y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha 19 de noviembre de 2024, dictada por el magistrado señor Mario Cariúl Estrada, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado señor Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Redacción del ministro señor Valderrama Martínez. Comuníquese por la vía más rápida y devuélvase la competencia. Ingreso a corte 6.704 del año 2024, materia penal. Bien, colegas, quedan ustedes notificados de esta resolución. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.